Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una serie que hemos titulado Manual de Resistencia para el Fin del Mundo. Hemos cantado alguna canción que habla de que Dios puede restaurar una vida, eso es cierto. Así que por muy mal que uno esté, por muy profundo que haya caído en la vida, Dios puede darte una nueva vida. Dios puede restaurarte, Dios puede restaurar esa vida rota, ¿no? Pero también, siguiendo el tema que estamos viendo estos domingos, también va a restaurar el planeta. Así que decíamos en la serie que la visión del fin del mundo, de la sociedad, es catastrofista. O sea, va a venir una bomba atómica y va a acabar con nosotros y ya no hay nada más. Pero la visión del fin del mundo de la Biblia es esperanzadora. La Biblia habla de una renovación de todas las cosas a su estado original, tal como Dios quiso que fuese, y por lo tanto eso es esperanzador. La otra visión pues es al contrario, trae desesperanza y mucho miedo a este tema del fin del mundo. Muy bien, bueno, estamos en 2 de Tesalonicenses. Decíamos la semana pasada que Pablo escribió esta 2 de Tesalonicenses muy poco tiempo después, probablemente semanas, de que hubiese escrito la primera. En esa primera carta Pablo está animando a los creyentes a que cuando pierden un ser querido que no tengan excesiva tristeza, que es lógico que uno tenga tristeza, pero que también tengan esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a todos los que durmieron en Él. Por lo tanto, Él está introduciendo ahí un tema esperanzador para aquellas personas que no tienen esperanza, porque los griegos pensaban, como mucha gente hoy, que después de la muerte ya no hay nada, que todo acaba con la muerte, que no hay vida, que no hay nada más, no hay vida eterna, etcétera. Y dice Pablo, sí, tenemos esperanza. Pero algo pasó cuando recibieron esta carta. Este es un tema tan interesante. ¿Quién no tiene interés acerca del fin de los tiempos, del fin del mundo, etcétera, etcétera? Y era un tema que despertaba tanta curiosidad en la gente en aquel tiempo que probablemente alguien estaba enseñando algo completamente diferente a lo que Pablo había dicho. Pablo había dicho que el Señor vendría como ladrón en la noche, ¿de acuerdo? Que vendría sin esperarlo de repente y nos dio una serie de detalles más, pero por otra parece ser que había gente que estaba enseñando lo contrario, ¿no? De hecho dice en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que fue lo que Él dijo en la primera carta, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, por lo tanto, aquí había engaño a estos cristianos y Él da unas pruebas, unas evidencias. No va a venir el Señor como va a venir, pero sin que antes pasen esta serie de cosas. Así que estas personas estaban a través, como hemos leído ahí, por espíritu, por palabra o por carta. Si vamos al final de 2 Tesalonicenses, dice Pablo en capítulo 3, versículo 17, la salutación, el saludo, es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Y Pablo puso su firma. Decíamos que hay, en el primer siglo empezaron a correr algunas cartas que los falsos maestros firmaban con el nombre de Pablo, pero que no eran de Pablo. Estas son cartas pseudoepigráficas, cartas con una falsa firma, ¿de acuerdo? Para hacerse pasar por Pablo, ¿de acuerdo? Y entonces engañar y transmitir otras. Pero veis aquí, por eso Pablo dice, mirad con qué firma, que es la mía, que esta carta es mía, que no es de alguien que ha escrito una carta haciéndose pasar por mí. Por lo tanto, sea como fuese, esas cartas, esas revelaciones, etcétera, esas enseñanzas estaban generando desasosiego y confusión, hasta el punto de que se preocupaban en extremo y algunos que no querían trabajar porque el Señor iba a venir pronto, que ya Pablo habló de eso en la primera carta, pues seguían sin trabajar porque según estas enseñanzas falsas el Señor había venido ya. Probablemente estaban haciendo una interpretación espiritualista, lo mismo que los testigos de Jehová. Esto ocurre cuando uno pone fecha a la segunda venida, cosa que no debemos de hacer. Cuando tú dices que va a ser en el año 2024, no tenemos nada más que entrar a internet, el 2024 va a ser tremendo. Pues cuando tú pones fecha, si termina ese año, esa persona que ha dicho que el año 2024 va a ser el año de la venida de Cristo, pues tiene que dar explicaciones, porque se ha equivocado.
En el Antiguo Testamento tendría que ser apedreado por ser un falso profeta, ¿no? ¿De acuerdo? Pero entonces se acudía a una salida espiritualista. No, el Señor ha venido ya. Lo que pasa es que ha venido de manera no visible. Entonces dice Pablo, no. Cuando el Señor venga, hemos dicho que vendrá de manera visible, audible y todo ojo le verá. ¿De acuerdo? Con estos ojos, no con los ojos de la fe, con estos ojos todo ojo le verá. Claro, entonces, si el Señor había venido ya, ellos no habían resucitado, los muertos no habían resucitado, ellos no habían sido transformados, entonces estaban tristes, con desesperanza, que es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces Pablo tiene que escribir esta segunda de Tesalonicenses para dar más información y corregir estos errores que se estaban introduciendo. Vamos a leer segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Yo os pido, por favor, que lo leáis, ¿de acuerdo? Que abréis la Biblia, si no la tenéis, es bueno que traigamos la Biblia, que la abramos y que leamos este texto, porque es un texto muy profético y es muy interesante y habla mucho acerca de la segunda venida del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo cuando estuvo allí estaba enseñando acerca de esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vaya, ¿no? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, esto es una corrección de esos malentendidos acerca de la segunda venida del Señor y esa reunión que tendremos con Él, como Pablo había dicho en la primera. Así que tenéis lápiz ahí, libreta. Pablo va a dar 12 señales de la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? O sea, es para que ellos estén preparados. Esto tiene que suceder. Y va a ser una señal para vosotros. Una señal es algo evidente que señala en una dirección, ¿no? Dice, esto es señal para la iglesia, ¿de acuerdo? 12 señales de la segunda venida del Señor. Ya en la primera había dado algunas, pero ahora va a dar 12. Bueno, más o menos, no sé si Pablo quería dar 12, pero yo más o menos he sacado 12 temas aquí. Y esto sale en el examen, ¿eh? Sí, esto es el examen de escatología. La primera cosa, dice Pablo, que antes de que el Señor venga, tiene que haber un aumento de la confusión y de la mentira sobre este tema. Un aumento de la confusión y de la mentira sobre este asunto, sobre este tema. Dice en principio, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, y cuando nosotros nos reunimos con Él, os regamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, y ahí se puede traducir, ha llegado ya, que nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, eso hay que subrayarlo, sin que antes. ¿De acuerdo? Él ha dicho ya, en la primera carta, que Jesús viene como ladrón en la noche y que va a sonar una trompeta. ¿Os acordáis? Al sonido de la trompeta. O sea, cuando Jesús venga será audible, no solamente visible, será audible. ¿De acuerdo? Vendrá y sonará una trompeta. Y viene como ladrón en la noche, suena la trompeta y los muertos en Cristo, aquellos cristianos que han muerto, van a ser despertados por el sonido de esa trompeta y por el propio Jesús, que les va a despertar. Y va a proveer de un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Así que las almas de esos muertos vienen con Jesús, sus cuerpos son resucitados, se encuentran con sus almas. Y nosotros, los que viven, dice Pablo, los que vivamos en ese tiempo, vamos a ser transformados y nos vamos a reunir con Él. Bien, pues esos son señales
que van a pasar, ¿no?, cuando Jesús venga por segunda vez. Así que lo que ahora está diciendo, que no se dejen mover fácilmente por la acción de gente que confunde, que va a confundir. Así que hay gente que utilizando esta cuestión, este tema, va a confundir. No os dejéis confundir por estas personas que van a decir otras cosas, ¿no? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Lo cual quiere decir que ellos tenían una manera de pensar que habían recibido del propio Pablo, que había sido testigo de la revelación de Jesús, que Pablo mismo había visto a Jesús, que había tenido una aparición y había transmitido acerca de la segunda venida, y de alguna manera alguien les estaba moviendo de esa manera de pensar a otra, ¿no? Así que estaban cambiando de opinión respecto al tema. Ese cambiar de opinión genera unas consecuencias, y las consecuencias era confusión. Ni os conturbéis, ni os alteréis, ni os inquietéis, no tengáis intranquilidad, no os preocupéis, que es lo que ciertamente estaba pasando. Que ese cambiar de opinión respecto a lo que habían recibido de la boca de Pablo estaba generando estas emociones respecto a ese tema. ¿Y cuáles son los medios que están utilizando para confundir? Tres cosas aquí muy interesantes, dice Pablo. Por espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Pues de alguna manera, por palabra y por carta. Tres instrumentos para la confusión. El primero, el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que había pseudoprofetas que decían, el Señor me ha dicho, y lo que el Señor les había dicho contradecía a lo que el Señor le había dicho a Pablo. Por lo tanto, eran personas que apelaban a una revelación del Espíritu, ¿de acuerdo?, que contradecía lo que Pablo había enseñado ya en la primera carta y también cuando estuvo presente. Así que puede haber confusión por revelaciones falsas, pseudoproféticas, de alguien que tiene una revelación y que dice que el Señor le ha dicho. Mira, vamos a ver aquí una frase muy interesante acerca de esto, de John Owen, que decía lo siguiente: si las revelaciones privadas concuerdan con lo que dice la Escritura, no son necesarias. Si ya lo dice la Biblia, ¿para qué vas tú ahora? El Señor me ha dicho a mí, ya te estás colocando por encima ¿de acuerdo? Como si tuvieras un privilegio especial. No son necesarias. Y si concuerdan, y si no concuerdan, entonces son falsas. ¿Vale? Interesante esto, ¿de acuerdo? Si son esas revelaciones que tú tienes, pues concuerdan con las Escrituras, no son necesarias. Pero si no concuerdan con las Escrituras, son falsas revelaciones. Y estas son revelaciones falsas que se utilizan para mover en otra opinión a los creyentes. La segunda cuestión, la palabra. Aquí palabra es enseñanza oral. Alguien estaba enseñando, ¿de acuerdo? Pues como un maestro enseña otra cosa. Sí, Pablo os ha dicho eso, pero no es así exactamente, va a ser así. Así que la enseñanza oral también es utilizada para hacer cambiar de opinión a los creyentes. Y finalmente, carta. Bueno, es lo que estaba diciendo, ¿no? Circulaban esas cartas falsas que Pablo al final de la segunda de Tesalonicenses tiene que asegurar que esta es su carta, que no es falsa, que es verdadera, que proviene de su firma y letra. Así que, ¿en qué sentido estaban utilizando esos medios? En el sentido de que el día del Señor ha llegado ya. Ya ha venido. Y como decía antes, podría ser esa interpretación espiritualista de aquellos que tienen que salir de alguna manera de lo que han dicho, y como no se cumple, tienen que darle una explicación, en este caso espiritual. Entonces Pablo había dicho que la segunda venida del Señor será personal. Él es el mismo, no será solo su espíritu, será su cuerpo también, ¿de acuerdo? Mirarán al que traspasaron. Podemos ver las señales en sus manos y en sus pies. Va a ser una venida personal, pública. Todo ojo le verá, visible, audible y victoriosa. Ya Jesús vendrá por segunda vez de una manera no tanto humilde como la primera, sino victoriosa. Así que yo, además no lo recomiendo entrar a las redes sociales, porque tú entras, mirar profecías, revelaciones para el año 2024, y el año 2024 va a ser un año catastrófico, ¿no? O sea, hay gente que tiene una revelación, no sé qué, que
este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque siempre que ocurre algo, una tragedia o una guerra, ya salen aquellos que, apelando a otra enseñanza, a una revelación personal, dicen que este es el año en que Jesús va a venir, etcétera, porque mira esto, porque mira aquello, etcétera, ¿no? Entonces, esa confusión estaba generando, como decía, engaño, que nadie, dice Pablo por eso, nadie se engañe en ninguna manera, ¿no? Estaban engañando a los cristianos de Tesalónica con una visión distinta, una enseñanza diferente a la que él había enseñado en la primera carta. Así que ha habido, hay y habrá, a medida que nos vamos a acercar a la segunda venida del Señor, una proliferación de enseñanza sobre este tema y también de engaño. Entonces, si ha llegado ya, pensaban y por eso estaban tristes, pensaban los tesalonicenses, si ya ha venido el Señor, como decían estos falsos maestros, pues nosotros no lo hemos visto. Y tampoco los muertos se han resucitado. Y tampoco nosotros, si ha venido ya, hemos sido transformados. Y tampoco estamos con el Señor. ¿Entendéis? Entonces, esto es la primera cosa. Una evidencia, una primera señal de la segunda venida va a ser la proliferación de cuestiones sobre este tema, revelaciones, enseñanza, libros, cartas acerca de eso. Dice Pablo que no va a venir sin que antes, porque no vendrá sin que antes. Lo cual quiere decir que Pablo había dicho que la venida del Señor va a ser repentina, porque va a ser como ladrones de la noche, pero repentino no es igual a inmediato. O sea, puede ser dentro de 1000 años y será repentino, porque nos coge como sorpresa. Pero no es inmediato, no va a ser esta tarde, ¿me entendéis? O mañana, o durante el año 2024. Entonces, no se contradice Pablo, ¿no? Entonces, lo que había dicho en cuanto a los tiempos y ocasiones, que será como ladrones en la noche, cuando digan paz y seguridad. Estoy repasando ya de la semana pasada para que veamos que ya hay una serie de evidencias acerca de la segunda venida. Cuando digan paz y seguridad, entonces va a ser precedida esa venida de dolores, de parto, como la mujer encinta. Cuanto más catástrofe, esto es verdad, hay un aumento de este tipo de cosas, nos va diciendo que el fin se acerca. Jesús viene victorioso, suena una trompeta, los muertos resucitan, los vivos son transformados. Los cristianos, veíamos la semana pasada, dejan de sufrir persecución. La persecución, decíamos la semana pasada, que terminará cuando el Señor regrese. Y también los no cristianos recibirán retribución. Aquellos que han perseguido a los cristianos, que han causado mal a los cristianos, pues van a sufrir pues mal también, ¿no? Habrá retribución, que es lo que vimos. Ahora Pablo da unas pistas más, y como decía, son 12 señales de la venida de Cristo. Porque, como dice, no vendrá sin que antes pasen estas cosas. La primera era la proliferación de un montón de enseñanzas sobre el tema. En segundo lugar, el aumento de la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mira, apostasía es rebelión, abandono de la fe, abandono de la creencia en Dios, salida de la iglesia, renegar de tu fe, de tus convicciones, retractarte de tu fe. Puede haber una apostasía personal y puede haber una apostasía eclesial. O sea, iglesias que ya no creen que Jesús es Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús resucitó, ¿me entendéis? Y también puede haber apostasía eclesial de una iglesia, de una denominación o de una religión, ¿me entendéis? ¿No? Entonces, esto es lo que va a ocurrir, que va a haber, nosotros como cristianos queremos que a medida que el Señor venga haya cada vez más gente que crea en el Señor, que esté firme en su fe, pero lamentablemente será al revés. Habrá una época en la que ya decir soy cristiano va a ser como una cosa extraña. Creo en Dios, gracias a Dios, y eso ya estábamos hablando ayer, alguien que decía, bueno, está lloviendo. Dice, gracias a Dios. Dice, bueno, a quien sea. Porque claro, ya decir hoy gracias a Dios, ya, bueno, ya la gente te puede, oye, pero tú, ¿cómo que digo? ¿Me entendéis? Entonces, no vendrá sin que antes venga esa apostasía personal y puede que también eclesial, ¿no? Pero esto viene de atrás. ¿Sabéis quién fue el primer apóstata? Fue el mismo diablo.
Él apostató del Señor. Estaba en el cielo como un ángel creado, ¿de acuerdo? Y se rebela contra Dios. Apostata de su posición, de su confianza, de su fe en Dios, y provocó que un tercio de los ángeles creados le siguiesen. ¿De acuerdo? Y se unieran a él en una rebelión cósmica, demoníaca contra Dios y su obra y su iglesia. Así que la apostasía comenzó antes de que el mundo fuese, empezó en el cielo con la persona del diablo. Ahora, en el grupo de los 12 discípulos de Jesús, había un apóstata, era Judas. Él confesaba ser del grupo, pero no lo era. Y dice que fue lleno de Satanás y se entrevistó con los poderosos, con los religiosos, por 30 monedas entregó a la persona de Jesús. Y en la actualidad hay apostasía, hay rebelión contra Dios y su iglesia. Por eso dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay un periodo de apostasía que precede a la segunda venida del Señor. En tercer lugar, ¿de acuerdo? Manifestación del anticristo. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo cual quiere decir que hay como un estado social de rechazo contra Dios, ¿de acuerdo? De increencia. Y eso da pie a que se levante una persona. Y en este caso es el anticristo. Se manifestará, dice, el hombre de pecado. Pablo lo llama hombre de pecado, hijo de perdición. Es el anticristo que está abocado, condenado a la perdición. ¿De acuerdo? Porque ya está condenado. Algunos eruditos, cuando hablan del anticristo, dicen que este hombre de pecado y el anticristo es mencionado por 38 títulos diferentes a lo largo de la Biblia. Esa es la misma persona, pero llamada de diferente manera, 38 denominaciones para referirse a este personaje. El hombre de pecado, el hijo de perdición, y en otros lugares se le llama el anticristo. Significa estar en contra. Una persona anti es la que está en contra de todo. Yo soy ante todo. Vale, pues una persona que es anticristo es una persona que está contra Cristo. Y todo lo que significa, todo lo que supone, ¿no? Así que lo que pretende es reemplazar, quitar, anular a Cristo y la obra de Cristo, la persona de Cristo, y falsificar a Cristo. Lo vamos a ver después, por las cosas que va a hacer. Va a ser un Cristo falso, un Cristo falsificado. Pero está hablando Pablo que va a haber un movimiento de apostasía que va a dar pie a que surja este personaje y a que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuarta evidencia, cuarta señal, oposición contra Dios, la religión y el culto. ¿De acuerdo? No solamente ese movimiento que se opone a todo lo que sea religioso, a Dios y a la creencia, a la fe y tal, ¿de acuerdo? Sino que también se opone, cuando surja el anticristo, también él, podríamos decir, se opondrá a todo esto. Oposición contra Dios, contra la religión y el culto, el cual se opone y se levanta, dice, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. A veces esto se ha interpretado como un sistema mundial que está contra Dios, contra la religión y contra el culto. Bueno, esto ciertamente es así. Cuando tú escuchas a ciertos personajes, dicen que el problema del mundo realmente está en los cristianos, que se oponen a todo. ¿No? Los cristianos son como una china en el zapato para la Agenda 2030 o para aquellas propuestas que hoy se quieren lanzar al mundo, ¿me entendéis? Porque no estamos en contra de eso. No, el matrimonio, no, creemos que el matrimonio entre ¿me entendéis? ¿No? Entonces, que la Iglesia sigue siendo un freno para el desenfreno que el mundo, la sociedad, propone, ¿de acuerdo? Entonces, se interpreta como eso, como un sistema que está contra Dios, contra la religión y contra el culto, y es cierto. Y hay personas que dicen que si no existieran las religiones, la creencia en Dios, si no existieran las iglesias, el mundo estaría mejor. Pero
Cuando Pablo está hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, no está hablando de un sistema, sino que está hablando de una persona. Dice, el cual se opone. Es una persona que se opone, pero que está sirviendo a un sistema. ¿Cuándo comenzó ese sistema? Mirad, comenzó en el Edén. Tan pronto como el diablo cae, porque se rebela contra Dios, ya tienta a Adán y Eva y quiere destruir lo que Dios ha hecho. ¿De acuerdo? Así que ese sistema antidios comenzó en el Edén y fue inspirado por la serpiente, por el propio Satanás. Y esa serpiente, ese espíritu de la serpiente estará en ese personaje que es el anticristo al final de los tiempos. Cuando vamos al libro de Daniel, y aquí, claro, hay mucho sobre esto, ¿no? Daniel habla de este personaje y se refiere a él como el cuerno pequeño, capítulo 7, el hombre despreciable, es un hombre, capítulo 11, es un rey soberbio, capítulo 11. Así que se opone este personaje, el anticristo, a Dios y quiere eliminar todo vestigio de Dios y de religión y de culto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él quiere recibir esa adoración. Él quiere recibir ese culto, ese reconocimiento. Y quiere gobernar globalmente la tierra como solo le corresponde ese gobierno a Dios mismo. Por eso es un antidios, es un anticristo. No quiere que Cristo regrese, no quiere que Cristo reine, no quiere que Cristo sea adorado. ¿Por qué? Porque quiere serlo Él. Quiere falsificar a Cristo. Quinto lugar, dice que se sienta en el templo de Dios y se presenta como Dios. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, sabéis que el templo de Jerusalén no existe, está destruido. Algunos comentaristas dicen que esto ciertamente ya pasó en tiempo de... Lo vimos en el libro de Daniel, ¿no? Hubo un personaje que se llamaba Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo que entró en el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, y lo profanó. Ofreció sacrificios de cerdos, cosa que era para un judío, ¿no? Eso. Y entonces dicen que esto se cumplió en ese momento, en el segundo siglo antes de Cristo. Otros dicen que en el año 70 vino Tito de Roma y destruyó el templo como Jesús había profetizado y en el año 70. Por lo tanto, ya a partir de ahí ya no hay templo. Pero dice aquí Pablo que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la interpretación de que esto ya ha pasado no es correcta porque Jesús no vino por segunda vez. Después de que Antíoco Epífanes entrase en el templo. Ni tampoco Jesús vino por segunda vez cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén. Tiene que referirse a algo que viene después. Aquí entonces algunos dicen el templo de Jerusalén va a ser reconstruido. ¿De acuerdo? Para que este personaje se siente en el lugar que solo le corresponde a Dios y reclamar la adoración, etcétera, de todo el mundo. Así que sabéis que ahora mismo quien controla el lugar del templo no son los judíos, son los musulmanes. Entonces lo que puede pasar es que ciertamente ese templo se construya y ese anticristo, ese personaje va a entrar en ese templo, se va a sentar en él, se va a hacer pasar por Dios como un falso Cristo desde la ciudad de Jerusalén, que es precisamente el lugar donde Jesús va a regresar y donde Jesús se va a sentar para reinar en este mundo. Así que lo que va a hacer, entre otras cosas, es ser un usurpador del trono y de la adoración que solo le corresponden a Cristo. ¿De acuerdo? Número 6. No debemos ignorar estas cosas. Esto es importante, ¿no? Yo sé que todo este tema de la escatología, del fin del mundo, es muy complejo. Hay profecías por todos sitios y resulta a veces complicado organizar todo y hilvanar todo. Pero hay cuestiones que son fundamentales. Hay una columna vertebral que está ahí, el Señor viene y hay una serie de sucesos, de cosas que pasan. Y es bueno no ignorar estas cosas. Así que sería bueno, a medida que vemos lo que está pasando, que no nos pille a nosotros también, que alguien nos pregunte, nos sepamos que, ¿me entendéis? Que es bueno que tengamos cierta información sin entrar en la obsesión
presión, sin pretender tenerlo todo controlado, todos los detalles, todas las respuestas, pero más o menos tener. Por eso Pablo dice aquí, dice, no ignoréis estas cosas, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, o sea, os lo dije y os han engañado. Por lo tanto, es importante conocer estas cuestiones, ¿de acuerdo? En séptimo lugar, hay algo, y esto es muy interesante, ha dicho que se va a manifestar, que se va a sentar en ese lugar, pero dice que hay algo que está deteniendo que aparezca. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un sistema de oposición a Dios, ¿de acuerdo?, a la iglesia, etcétera, que está funcionando desde el principio de los tiempos. Hay un personaje que lo va, podríamos decir, a personificar, pero todavía ese personaje no ha aparecido. Hay algo que lo está deteniendo, a fin de que en su momento justo, Dios tiene el control de todas las cosas, se manifieste. Esto entonces lo primero. Dios controla el tiempo y las circunstancias. Lo mismo que cuando Jesús vino, dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿De acuerdo? La manifestación del anticristo está en el tiempo de Dios que lo va a permitir y controlado por el plan de Dios. ¿De acuerdo? Pero dice aquí Pablo que hay algo que está deteniendo que se manifieste, que aparezca, ¿no? Y bien, la pregunta es, ¿qué es lo que lo detiene? Esto es algo que los cristianos en Tesalónica sabían. Porque Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, lo cual quiere decir que lo sabían. ¿No? Que lo sabían. Bien, aquí hay varias interpretaciones acerca de qué es lo que está haciendo que ese personaje todavía no se haya manifestado, ¿no? Hay algunos que han dicho, es Dios mismo que todavía no es el momento y no permite que se manifieste todavía. En segundo lugar, la segunda respuesta, que es el gobierno y sus leyes. O sea, de alguna manera, aunque el gobierno humano es injusto y las leyes son imperfectas, de alguna manera el gobierno humano y las leyes hacen algo de contención. ¿Me seguís, no? ¿Os imagináis si no hubiese ley y si no hubiese señales de tráfico ni guardias civiles que nos multaran y que todo el mundo hiciera lo que quisiera? ¿No? Esto sería... Entonces, de alguna manera, mientras que hay ley, que por otra parte es un método de Dios para mantener cierto orden en el mundo, esa ley, pues, todavía impide, ¿no?, que se manifieste este personaje. ¿De acuerdo? Así que puede ser la ley y quienes la representan. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está impidiendo su manifestación. Y otros dicen que es la Iglesia, y el testimonio de la Iglesia, ¿no? Y como la Iglesia va a ser arrebatada y se va a dar al cielo, cuando la Iglesia sea quitada de aquí, pues entonces ya el personaje se puede manifestar. Bien, esto lo dejo a vuestro criterio porque es algo que no sabemos. Por eso es bueno no perderse un estudio bíblico. Los que no estuvieron ese día con Pablo se perdieron esto. ¿De acuerdo? Y entonces dice Pablo, no, que yo os hablé de esto. Vosotros sabéis qué es lo que está deteniendo la manifestación del anticristo, ¿no? Pero esas son las interpretaciones que se han dado a esta cuestión. No hay que hacer tampoco de esto un dogma porque no se sabe exactamente, ¿no? Nosotros no lo sabemos, ellos sí lo sabían. Lo cierto es que la manifestación de este personaje al mundo está siendo retenida, ¿vale? Está siendo frenada todavía. Y nos quedamos con eso. Bien, en octavo lugar, ya nos queda menos, ¿no? Dice Pablo que ya está en acción, sin embargo, el misterio, habla de un misterio de la iniquidad o de la maldad. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, insiste en eso, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Yo me pregunto, ¿y por qué Pablo habla de misterio? ¿El misterio de la maldad? Y dice Pablo que esto es algo que está en acción, lo que es un misterio, el misterio de la maldad o de la iniquidad. ¿Por qué es un misterio? Mira, porque detrás de todo lo que pasa en el mundo, a la vista general, pues son
cosas malas que pasan. Si tú tienes toda la información que la Biblia te da, detrás de las cosas que pasan hay una fuerza del mal que hacen que esas cosas malas pasen. Y no todo el mundo es capaz de ver eso. No todo el mundo es capaz, por eso es un misterio. Un misterio que a nosotros nos es revelado, porque detrás de ciertas cosas que observamos, no solamente vemos el que las ocasiona, sino el que las inspira. Y dice aquí Pablo que ya está en acción ese misterio. Y yo digo, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo se puso en acción? De nuevo, en el Edén. Con Adán y Eva ya actuó esa maldad, ese misterio de la maldad, ¿de acuerdo? Y se opuso al plan que Dios tenía para Adán y Eva y para el mundo. Y entonces podríamos decir, esa realidad que nació en Génesis persiste, pero quien está detrás de esa realidad es el diablo, que se va a manifestar un día en una persona que será el anticristo. Por eso Juan, en primera de Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo, dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, lo cual quiere decir, veis que esto es una enseñanza de la iglesia desde el principio. El anticristo viene, no solamente de la iglesia, sino que viene de Daniel, viene del Antiguo Testamento. Y ya ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo que está diciendo aquí Juan es que a lo largo de la historia ya han surgido diferentes anticristos. Por ejemplo, Hitler. Era el anticristo con mayúscula y ahora resulta que el Señor no ha venido, por lo tanto no era el anticristo con mayúscula, pero era un anticristo con minúscula, para que me sigáis. Aquel que entró en el templo, Etíoco Epífanes, que entró en el templo, ¿de acuerdo? Pues es un anticristo porque hizo lo que iba a hacer el anticristo posterior, pero no es el anticristo con mayúscula. Por eso dice Juan, muchos anticristos han venido desde el principio de los tiempos. ¿De acuerdo? Pero vosotros sabéis todas las cosas. Así que a lo largo de la historia han surgido estos anticristos con minúscula, pero hasta que aparezca el anticristo con mayúscula, ¿de acuerdo? Y él a su vez se manifieste y luego sea destruido, que es lo que vamos a ver. Punto 9. Manifestación y derrota del anticristo, ¿de acuerdo? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, aquí prácticamente no se nos dice, solamente en una frase se dice que viene y que es destruido, ¿no? No se nos dice mucho más, en otros lugares tenemos información acerca de lo que hace, pero manifestación y derrota del anticristo, ¿de acuerdo? Se manifiesta el inicuo a quien el Señor mismo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es una señal para la iglesia, ¿no? Pablo está dando señales para la iglesia. Y la pregunta que podemos hacernos, si esta manifestación y derrota del anticristo, ¿de acuerdo?, es una señal para la iglesia, ¿dónde está la iglesia? ¿Sí? ¿En el cielo o en la tierra? Hasta aquí llego. Si el anticristo va a ser una señal para la iglesia tiene que percibirlo como una señal. ¿Y cuándo el anticristo va a ser destruido? Cuando Jesús venga, en la segunda venida. ¿Y cuándo viene Cristo? En la segunda venida. En el momento en que hace otras cosas que hemos dicho que va a hacer, también va a acabar con el anticristo. Por lo tanto, el Señor no viene antes
de la tribulación, de que se manifieste el anticristo, sino que vendrá después. Él en su segunda venida hará eso. La teoría, la posición general es que la iglesia va a ser arrebatada, no va a pasar por la tribulación, ¿de acuerdo? El anticristo se manifiesta, pero se manifiesta no a la iglesia, sino al mundo, y el Señor viene por tercera vez, ¿no? Porque hay dos aspectos de la segunda venida. La conclusión la tenemos que tomar nosotros a la luz de la evidencia, ¿no? ¿De acuerdo? Decía alguien, pero eso no puede ser que la iglesia pase por la tribulación. Y digo, hermano, desde que la iglesia es iglesia, ha pasado por la tribulación. La iglesia es experimentada en quebranto, ¿no? Y sabe mucho de esto, porque desde el principio, número 1, la iglesia ha sido perseguida, precisamente por el espíritu del anticristo, que está contra la iglesia. Bien, número 10, hará señales y prodigios. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, podemos traducir portento, mentiroso. Yo os pregunto, ¿por obra de quién vino Jesús? Por obra del Espíritu Santo. En el poder de quién hizo Jesús los milagros, las señales y los prodigios. En el poder del Espíritu Santo. ¿En qué poder viene el anticristo? En el poder del diablo. ¿Con qué poder hará esas señales, esos prodigios y mostrará ese poderío? En el poder del diablo. Es falsificando a Cristo, el anticristo. Vendrá en el poder, no del Espíritu Santo, del diablo, hará obras de poder, señales y prodigios, que dice Pablo que son mentira, en el poder del diablo. Así que el anticristo es un falso Cristo y actuará en el poder del diablo y podrá falsificar todo lo que Cristo hizo. En el poder del Espíritu Santo lo hizo Cristo, pero él lo hará en el poder de Satanás. Lo cual quiere decir, y por eso es importante que no ignoremos estas cosas, porque cuando aparezca una persona que sea capaz de hacer señales y prodigios y manifieste gran poder, mucha gente diga, oh Dios mío, este es Jesús. Esto es de Dios. Y los judíos van a pensar que este ciertamente es el Mesías. Este es el Mesías, dirán los judíos que todavía están esperando que venga el Mesías. Así que hay que tener cuidado con no ser engañados, dice Pablo, porque tenemos la propensión de perseguir señales, prodigios y milagros, y como sea eso lo que estemos buscando, podemos ser engañados. Tenemos que buscar a Cristo, y ya los ha hecho, los señales, los prodigios y los milagros. Ya ha venido y ya los ha hecho. Pero Satanás aparecerá con ese poder y esa autoridad sobrenatural y va a engañar a muchos. Dice Mateo, vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Número 11, quiere engañarte. Quiere engañarte para que te pierdas, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El diablo es un mentiroso. Ha venido para hurtar, para matar y para destruir la obra de Dios, tu fe, tu matrimonio, tu familia, etcétera, ¿no? Y quiere que la gente se pierda. Así que los que te quieren engañar no son los cristianos para que creas, sino es el diablo para que no creas. Ay, que estos cristianos evangélicos te quieren comer el coco o te quieren engañar. No, no. No te quieren engañar, te quieren decir la verdad para que creas y seas salvo. El que te quiere engañar es el diablo, usando todo tipo de artimañas para que no creas y seas salvo. Versículo 11.12. Disposición a creer la mentira. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este personaje tendrá tal hechizo, tal poder sobre la humanidad, que muchos le adorarán, muchos le confundirán con Dios y con Cristo, ¿de acuerdo? Y no querrán creer a la verdad. Prefieren creer eso. Así que no es tanto que Dios impide que esa gente crea,
sino lo que dice aquí que como no quieren creer, Dios les entrega, lo mismo que a Faraón cuando no quería creer después de tanta evidencia, a lo que quieren creer, que es la mentira. Pero mirad, esta gente es creyente. O sea, dice, bueno, es que esta gente cree, pero cree la mentira. Y esto es verdad también, ¿no? Podemos observar que con qué facilidad la gente cree la mentira y no cree la verdad. ¿Entendéis? Entonces, no es que no crean, es que quieren creer la mentira. Igual pasó hoy. Así que no es que Dios les condene, sino que les entrega a lo que quieren creer, para que no se salven. Así que ya termino. Lo habéis apuntado, ¿no? Hay las preguntas al final, ¿de acuerdo? Mira, esto no es un misterio, esto ya está revelado. Hay una fuerza del mal que opera en el mundo desde el principio de los tiempos. Aún así, Dios tiene control de todas las cosas. Un día aparecerá el anticristo que encarnará el mal, engañará a muchos con poder, señales y prodigios mentirosos, pero Jesús cuando regrese lo destruirá. Con el resplandor de su venida acabará con él. Unos se salvarán y otros se perderán por su propia incredulidad. Y finalmente el bien triunfará sobre el mal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos que pase? Pues eso es lo que va a pasar, que al final el bien triunfará sobre el mal. Y termina Pablo diciendo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, que sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que el Señor viene. Tenemos ciertas señales que nos hablan de su venida. Viene como león, ya no como cordero. Viene en gloria, viene para reinar, viene para administrar justicia, viene para redimir a su iglesia, a sus santos, para restaurar nuestros cuerpos. ¿Y qué tenemos que hacer mientras tanto los cristianos? Permanecer en la fe, en la esperanza, en el amor, que es lo que hacía esta iglesia, adorando al Señor domingo tras domingo con nuestra vida, hasta que un día nos arrodillemos y le adoremos en persona cuando regrese. Amén. Por lo tanto, animaos con estas palabras. No tenemos una esperanza de destrucción, sino de renovación y de reconstrucción del mundo tal como Dios quiso que fuese. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un plan para la historia, Señor, que a pesar de lo que vemos, tú llevas al mundo a algo mejor de lo que tiene en este momento. Ese era tu propósito inicial. Gracias, Señor, porque podemos contarnos entre aquellos que van a disfrutar de estas cosas, que creen estas cosas, que te han conocido a ti, pero también habrá mucha gente que se niegue a creer lo que tú estás diciendo, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo pueda ablandar los corazones, porque hay vida después de la muerte. Hay vida eterna, Señor, pero contigo o alejados de ti, Señor. Y quisiéramos, porque amamos a este mundo, compartir este mensaje de esperanza para todo el mundo, que Cristo ha venido para salvarnos y para darnos esperanza de vida eterna. En su nombre, amén.